Si me logran escuchar. Sí, compañero. Sí te escuchamos, sí te escuchamos. Ya, muy bien. Continuando con la exposición, en este caso les hablaré acerca de los deciles, que prácticamente viene a formar parte del conjunto de los cuantiles, ¿sí? Porque dentro de los cuantiles vamos a encontrar los cuartiles, que ya lo explicaron, se incluye también los deciles y los percentiles y así también otras medidas de posición o de tendencia central que se encuentran dentro de los cuantiles. En este caso, los deciles, ¿qué son los deciles? Vienen a ser aquellos valores, ¿sí? Aquellos valores que van a dividir a un grupo de datos, a un grupo de observaciones que tienen que estar ordenados básicamente de forma ascendente o descendente, ¿sí? Van a dividir aquellos valores en partes iguales. ¿Y cuántas partes van a ser? Son 10 partes. Pero cuando vamos a hacer cortes, siempre va a ser uno antes. Entonces, ¿cuántos deciles vamos a tener? Pues 9, ¿sí? Entonces, ¿cuántos deciles vamos a encontrar? 9. Un decil viene a ser cualquier parte que divide a ese conjunto de datos es partes iguales, cualquier valor, ¿sí? Vamos a encontrar cómo se denota con la letra D. Cuando queremos hallar el decil número 1, pues va a ser de su 1. El decil número 2, de su 2. ¿Y qué va a representar cada uno? El 10% del total de datos, el 10%. Eso quiere decir que entre un decil y otro decil consecutivo va a estar no más del 10% del conjunto de datos, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hasta el decil 5, estamos hasta el 50% del conjunto de datos. Si estamos en el decil 9, pues hasta el 90% de aquel conjunto de datos. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿En qué caso se utiliza? Pues, como ven en pantalla, pues para hacer comparaciones económicas, para ver y medir los niveles de salarios que se le pagan a los trabajadores, medir los niveles de renta que pagan las empresas, ¿sí? Las distintas empresas, ver los niveles de ingresos, no solamente, por ejemplo, a nivel poblacional o por casa, sino por cada integrante de la familia. Entre otros casos puntuales se puede utilizar los deciles. Siguiente diapositiva. Ahora, para hallar los deciles hay que tener muy en cuenta dos puntos, digamos, dos aspectos en cuál basarnos. Cuando estamos frente a datos agrupados, básicamente, y cuando estamos frente a no agrupados. Ya todos tenemos claro que cuando estamos hablando de datos agrupados, son aquellos datos que van a estar en tablas, ¿sí? En tablas, y pueden estar con intervalos o sin intervalos, ¿sí? En el primer punto dice posición de datos no agrupados, si no están en tablas, ¿sí? No están en tablas. Primero, para hallar el decil tenemos que hallar la posición, por eso el tema central es medida de posición de tendencia central. ¿Sí? Tenemos que hallar la posición. ¿Y cómo se halla? Con la siguiente fórmula que pueden visualizar en la parte izquierda, en donde nos dice que D sub K es igual a K por la suma de N más 1 entre 10. Donde K es el decil que queremos hallar. Si queremos hallar el decil 5, pues reemplazamos, ponemos 5. Si queremos hallar el decil 6, K va a ser 6. Y N va a ser el número de datos. Por ejemplo, si tenemos 20 datos, N va a ser 20. Si tenemos 50 datos, N va a ser 50. ¿Y por qué entre 10? Porque divide en 10 partes iguales el conjunto de datos. Sí, estamos hablando de deciles. En el caso anterior se habló de cuartiles, por eso se divide entre 4. Aquí estamos frente a deciles, ¿sí? Por eso lo dividimos entre 10. Ahora, un ejemplo práctico nos dice, tenemos 20 notas, 20 resultados, 20, digamos, calificaciones que han obtenido los estudiantes, 20 estudiantes. Nos piden hallar el de su 5 y el de su 9. Sí, es un 9. Ahí están las notas respectivas, por ejemplo, 35, 31, 40 y así sucesivamente. Lo que tenemos que hacer primero es ordenarlo. Como ya les había mencionado, tenemos que ordenarlos de menor a mayor, de mayor a menor. No importa, pero tienen que estar ordenados, ¿sí? Y luego, una vez ordenado, tenemos que hallar la posición, porque hallando la posición nos vamos a ver los datos y esa posición, ese valor que está en la posición vendría a ser el decil que estamos hallando.
Y ahora sí, como nos piden el decil 5, pues empezamos en la fórmula como es el 5, K va a ser 5, por paréntesis, N, como son 20 datos, ponemos el 20 más el 1 entre 10, porque estamos en deciles. Nos da un resultado de 10.5. Entonces, es un número decimal, con decimales. Buscamos la posición 10.5 y nos vamos a dar cuenta que está entre el 38 y el 40. Es decir, el 10.5 está entre el 10 y el 11. Esa es la posición. Entre el 10 y el 11 vamos a encontrar el 10.5. ¿Y cuáles son esos valores del 10 y 11? Pues el 38 y el 40. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ya decir? Vamos a darnos de la siguiente fórmula, que d sub k es igual a x sub y más la parte decimal por esos valores en donde está la posición 10 y 11, la resta, la diferencia de esos valores. Por ejemplo, nos dio 10.5, está entre 10 y el 11, tomamos el valor que está en la posición 10, que es 38, más d, que es la parte decimal, de 10. A 10.5 hay 0.5. Entonces, seguimos reemplazando 0.5 por la diferencia entre esos datos de las posiciones 10 y 11. ¿Qué datos tenemos? 40 y 38. Esa diferencia, sí, 40 menos 38. Y ahí ya tenemos, digamos, nuestra operación. Resolvemos, nos da un resultado de 39. Y este resultado vendría a ser el decil 5, o sea, 39. ¿Y cómo nosotros lo interpretamos? Porque cuando llamamos algo, tenemos que darle su respectiva, digamos, interpretación. El sus 5 básicamente se relaciona con la mediana, ¿sí? Con la mediana, así como el cuartil, que es el cuartil número 2, si mal no me equivoco. Aquí es el de sus 5, ¿sí? Nos dio 39, ¿qué quiere decir? Que como es la mediana, que viene a ser el 50%, el 50% de los estudiantes tienen una calificación o tienen una nota menor o igual a 39, ¿sí? Y el otro 50%, pues, igual a 39 o mayor, ¿sí? Porque estamos hablando en el decil 5, que se relaciona con la mediana. Siguiente diapositiva, por favor. Y como también nos pidió allá el de su 9, pues reemplazamos K, que es 9, por N, que es el número de datos, tenemos 20 más 1 entre 10. Nos da 18.9. Ese 18.9 es la posición, es decir, está entre el 18 y el 19. La posición. ¿Y qué datos tenemos entre el 18 y el 19? Pues el 43 y el 48 respectivamente, porque el 18... la posición, ¿y qué valor tenemos? El 43. El 19, la siguiente posición, ¿qué valor tenemos? El 48. Y para ya decir, porque estamos entre casos decimales, pues aplicamos la fórmula que ya les había mencionado. 43, ¿sí? Más la parte decimal entre el 18 y el 18.9 nos da una parte decimal de 0.9. Por la diferencia entre los valores que están en esas posiciones, entre el 18 y el 19. ¿Qué valores tenemos? 43 y 48. La diferencia, o sea, 48 menos 43. Y ese resultado, pues, resolviendo, nos da 47.5. Sí, y ese vendría a ser el número 9. Es decir, el 90% de los estudiantes no tienen una calificación menor o igual a 47.5. ¿Sí? Esa sería la interpretación. Ahora con datos no agrupados frente a datos impares, ¿sí? Datos impares. Tenemos 11 datos en el ejemplo. 1, 8, 7, 5 y así. Primero, como regla general, tenemos que ordenarlos, ¿sí? Los ordenamos en la parte derecha, ¿sí? Los ordenamos 1, 3, 5, luego 4, 5, 5 y así respectivamente. El que nos piden allá, el de sub 4 y el de sub 8. ¿Sí? El sub 4 y el sub 8. El de sub 4, pues, como vamos allá, el de sub 4, K va a ser 4, ¿sí? Por N, que es el número de datos, en este caso tenemos 11, ¿sí? Más 1 entre 10, porque estamos frente a los deciles.
nos da un resultado de 4.8. Esa es la posición, 4.8 está entre la posición 4 y la posición 5. Si miramos arriba en los datos ordenados, en la posición número 4 tenemos el valor 4 y en la posición número 5 tenemos como dato 5. ¿Sí? Como dato 5. Pues como están entre estos dos datos, pues aplicamos la fórmula que ya habíamos venido aplicando anteriormente, donde el sub 4 es igual, pues el 4, la posición 4, ¿qué valor tiene? 4. No necesariamente tiene que coincidir, ojo, aquí ha coincidido entre el número del valor con el número de la posición. Y además la parte decimal entre el 4 y el resultado que nos salió 4.8, hay una diferencia de 0.8 y esa sería la parte decimal. Por la diferencia entre los valores que tenemos 4 y 5, que es la posición, ¿qué valores tenemos? También 4 y 5. Lo restamos y aplicamos esa operación dando un resultado de 4.8, ¿sí? 4.8, y ese sería el valor del decil número 4. Y así hacemos con el decil número 8, que también nos piden, pues 8 por 11, que es el número de datos, más 1 entre 10, nos da 9.6, es decir, pues está entre esta posición, entre el 9 y el 10, ¿sí? Tenemos los valores 8 y 8, ¿sí? 8 y 8. Entonces aplicamos la fórmula 8 más la parte decimal entre el 9 y el 9.6 es 0.6 y entre la diferencia de valores, que como los dos son 8, 8 menos 8 es 0, por 0.6 da 0 y más el 8, 8. Entonces el decil número 8 es 8. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Okay. ¿Sí se me escucha? Sí, compañero. Ok. Sí se escucha clarito. Listo, buenos días. Siguiendo con la exposición, tenemos en la parte de los deciles para datos no agrupados. Cuando son datos, cuando son datos agrupados, tenemos también primero, ¿no?, que hallar la posición para luego hallar el valor el valor del decil, ¿no? La fórmula para hallar la posición es dk es igual al número del cuartil que se está al número del decil que se está buscando por el número de datos sobre 10. ¿Por qué se divide entre 10? Porque es el número de partes que se va a dividir, ¿no?, la distribución. Ahora, ¿qué sucede cuando encontramos datos agrupados con intervalos, ¿no? Vamos a encontrar que el resultado se va a encontrar dentro de un intervalo. Entonces, como se va a encontrar dentro de un intervalo, tenemos que primero encontrar la posición de ese intervalo y luego buscar el valor de ese decil. Pero para encontrar el valor de ese decil dentro de un intervalo, tenemos esta fórmula. Cuando es con intervalo se utiliza esta fórmula, pero cuando es sin intervalos, simplemente el resultado va a salir dentro de la tabla de frecuencia, ¿no? Como ya lo han explicado nuestros compañeros, tenemos aquí el significado de cada uno de ellos y vamos a ver un ejemplo, ¿no? La tabla muestra el peso de kilos de las cubetas llena de cosas. Vamos a calcular el decil número 8, ¿no? Primero sabemos que el decil es el 8, entonces reemplazamos. Vemos aquí, según la frecuencia acumulada absoluta, que son 30 datos. Entonces multiplicamos el número del decil por el número de datos sobre 10. Vemos que el resultado vendría a ser la posición del cuartil, que es 24. Como nos damos cuenta aquí, el número 24 no se encuentra
de manera explícita, pero sí está dentro de estos dos. Entonces utilizamos esta fórmula cuando es con intervalos. En ese caso el 24 indica que está dentro del 20 y el 28, o sea, en la frecuencia absoluta acumulada. Aquí se encuentra, por aquí, casi por la mitad. Entonces estamos en la frecuencia absoluta 28. Luego reemplazamos los valores. Bien sabemos es el límite inferior. El límite inferior viene a ser 40, ¿no? Aquí. La amplitud, como bien sabemos, es la resta del límite superior con el límite inferior, que vendría a ser 10. Luego colocamos el valor de la posición, que viene a ser el resultado, menos la frecuencia absoluta anterior acumulada, que viene a ser 20. Perdón. ¿No? Una vez hemos reemplazado todos los datos, en esta parte de aquí, por ejemplo, hemos visto que algunos compañeros han puesto de frente la frecuencia absoluta normal, pero nosotros lo hemos puesto así. Esto de aquí es lo mismo, la frecuencia absoluta normal, o lo puedes también hacer de esta manera, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada posterior menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Si te das cuenta, aquí pues no, 20 menos 20, 28 menos 20 viene a ser la frecuencia absoluta normal, 8. Puedes usar cualquiera de esas dos. Y nos damos cuenta pues que el decil 8 viene a ser 45. Vamos a confirmarlo. Vamos aquí y vemos que el valor del decil 8 es 45, está dentro del intervalo. Lo que quiere decir que el 80%, ¿no? Si estamos buscando el decil 8, quiere decir que el 80% de, de las cubetas tiene un peso de 45 kilogramos. Ahora pasamos con el percentil. Ahora, ¿qué es un percentil? Un percentil es una medida estadística de posición, al igual que el cuartil, igual que el percentil, que divide la distribución de datos ordenados en 100 partes iguales y es más utilizada para una gran cantidad de datos, ¿no? Igualmente existe para datos agrupados, para datos no agrupados, ¿no? Cuando son datos no agrupados, significa que no están dentro de una tabla, no están dentro de una tabulación, no están dentro de un cuadro, simplemente están así escritos los números de manera desordenada, en la cual primero tenemos que ordenarlas. Ya sabemos que la pK es el percentil que vamos a hallar, K es el número del percentil, que pueden ser del 1 al 99. El N es el número de datos. ¿No? Vamos a ver con un ejemplo para datos no agrupados con números pares, con datos pares. Tenemos la evaluación de un examen de 20 estudiantes. Vamos a calcular el percentil 30 y el percentil 80. Como vemos aquí, estos datos están desordenados, ¿no? Está un número menor, un número mayor, luego baja de nuevo y así. Entonces, ¿cuál es el paso primero? Vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Una vez que los hemos ordenado, vamos a encontrar el valor de la posición, ¿no? Si nos pedían calcular el percentil 30, entonces vamos a reemplazar 30, que es el número del percentil que vamos a hallar, por el número de datos más 1 sobre 100. ¿Por qué sobre 100? Porque estamos hablando de percentiles. Resolvemos y nos damos cuenta que hay un resultado de valor posicional de 6.3. Entonces, vamos acá y contamos. Está entre el valor 6 y 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el percentil 30 se encuentra entre el 35 y el 36. Exactamente tenemos que hallar cuál es el valor de ese cuartil, de ese percentil, perdón. Entonces aplicamos la fórmula, ¿no? Aquí. Vamos a hallar xy significa el valor de posición anterior, que vendría a ser 35. D es la parte decimal del valor de la posición, que es 0,3.
por la posición posterior, que viene a ser 36, menos el anterior, que es 35. Resolvemos y nos damos cuenta pues que sale un resultado de 35.3. Quiere decir que el percentil 30 está aquí, pero exactamente es 35.3. Quiere decir que el 30% de estos resultados, ¿no?, es menor a 35.3, pero mayor, 70% mayor a ese número. Si es que hallamos el percentil 80, de la misma manera vamos a utilizar la fórmula de la posición. Encontramos un resultado 16.8 que se encuentra dentro del 16 y 17. Vemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿no? Está dentro de estos. Por esa razón están los valores de 40 y 41. Reemplazamos, 40 es el anterior, la parte decimal es 0.8, el posterior menos el anterior sale un resultado y el percentil 80 vendría a ser 40.8. Quiere decir que el 80% tiene un resultado de 40.8 o menor y el 20% tiene un resultado mayor a ese número. Ahora, ¿qué pasa cuando son números impares? Aquí vemos que son 11 datos. De la misma manera, primero ordenamos, luego encontramos la posición. Una vez que encontramos la posición, ya podemos encontrar lo que es el valor de ese percentil. Nos piden hallar el percentil 46 y el percentil 80. Ahora, ponemos el valor del percentil multiplicándolo por el número de datos más 1 sobre 100. El resultado viene a ser 5.52. La parte decimal ya sabemos es 0.52. Vemos aquí entre el 5 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, tienen los mismos valores, ¿no? Entonces, como tienen los mismos valores, al multiplicarlo por la parte decimal, solamente nos quedaría el valor de la posición posterior, que vendría a ser 5. De la igual manera, con el percentil 80, reemplazamos 9.6, que está aquí, 8 y 8, lo multiplicamos por la parte decimal, que viene a ser 0, y en ese caso, pues el percentil 80 viene a ser 8. Y de esta manera nosotros podemos utilizar medidas de posiciones. Primero, recordemos, tenemos que ordenar los datos cuando se trata de números desagrupados. Y cuando se trata de números con intervalos, tenemos que hallar la posición y de todas maneras también tenemos que hallar el valor. Muchas gracias. Espero que se haya entendido y si es que tienen alguna duda estamos para resolverlas. No tenerlo en cuenta, ¿ya? Muy bien. Si hubiera alguna consulta a la sala, sus compañeros han terminado diciendo si hubiera alguna consulta a la sala al tema que acaban de Docente, repetir, llamémosles entre comillas, pero es el tema que les ha tocado. ¿Qué? Diga, escuchamos. docente, una consulta. Bueno, con respecto a los dos temas, ellos han presentado una exposición excelente, pero mi pregunta viene a lo siguiente, ¿no? ¿Es necesario hacer todos esos procedimientos? Porque como hemos visto, Excel es una herramienta muy amplia y puede tener funciones que en realidad nos ayuden a saber rápido o a dar un resultado rápido a este tipo de problemas. Quería saber si es que también existe alguna, o si han investigado si existe alguna función en Excel que permite analizar estos tres términos que hemos hablado hoy día, ¿no? A ver qué dice el último grupo, porque al primer grupo no se le consultó. Ellos habían hecho más uso del Excel, pero mecánico que le llamamos, ¿no? A ver si alguno de los integrantes del último grupo puede contestar eso. A ver, Yupanqui, a ver qué dice Yupanqui. Está levantando la mano. Sí, ¿qué tal, compañero? Buenos días. Bueno, bien sabemos, pues, ¿no? Anteriormente, antes de que exista la aplicación del Excel, nosotros podíamos hacerlo a mano, pero lógicamente que gracias al Excel, como lo vienes explicando, como lo vienes diciendo,
Se puede hacer mucho más rápido, se puede hacer mucho más sencillo si es que tienes la práctica. Pero en este caso lo hemos hecho así de manera directa para no sobrecargar la exposición. Pero lo puedes utilizar de todas maneras con el Excel también, de manera automatizada. Ok, Muy lo bien. siento. Si hubiera alguna otra consulta, alguna otra inquietud, alguna otra duda. Muy bien. Deberíamos darle pase al siguiente grupo, pero la hora ya nos ganó. Entonces el siguiente grupo solamente queda para la siguiente sesión, ya solamente él solito y después en la siguiente sesión damos pase a qué grupos corresponde, ¿ya? Entonces el tema 6, ¿no? Perdón, 5 que estaba programado queda para la siguiente sesión. Y para terminar en 30 segundos, los dos temas se han repetido porque queríamos que ustedes se afiancen de lo que habíamos hecho con la mediana. La mediana es lo mismo que se ha hecho, es un cuantil que es lo mismo que el cuartil, decil y percentil en el procedimiento, más en la técnica se diferencian por sus particiones, ¿no es cierto? La mediana divide al total de datos en dos partes, entonces el valor de referencia siempre quedaba n sobre 4. ¿Y por qué no le ponía k? Porque el k sí va a ser igual a 1, porque hay una sola medida. Entonces el k por defecto es 1, entonces no lo pongo el k, n sobre 4. En los cuartiles ellos ya ponen kn sobre 4. ¿Y por qué ponen n sobre 4? Porque los cuartiles divide al total de las observaciones en 4 partes, pues. Entonces, y la mediana dividida en 2 era n sobre 2. Este es n sobre 4, pero lo multiplican por un k, porque ya no solamente hay un solo cuartil, sino ya aprende, hay 3 cuartiles. Que por sus particiones, ¿qué hace? Se puede encontrar 3 cuartiles, ¿no es cierto? Y cada cuartil es un 25%. Por eso que el cuartil 2, decían ellos, es igual al 50%, que es igual a la mediana. O sea, los resultados, Exacto. alguien encuentra un trabajo con mediana y yo doy el mismo trabajo a otro y le digo, sácame el cuartil 2, los resultados tienen que coincidir, ¿sí? Tienen que ser iguales. Análogamente, el cuartil 3 pues ya acumula hasta el 75%, ¿no? Y ahí van las interpretaciones, ¿no? Cuando decimos el cuartil 1, decimos el 25% alcanzó este valor, ¿no? Y el otro es el 75%. Pero cuando decimos cuartil 3, decimos el 75% alcanzó este valor. ¿Y el otro cuánto es? El otro es 25% supera ese valor, ¿no es cierto? O es mayor que ese valor. En los deciles ya no es kn sobre 4, es kn sobre 10. Entonces, ¿por qué? Porque el valor k ya no va a ir de 1 a 3 como en los cuartiles, sino va a ir de 1 a 9. Es decir, los deciles a toda la información lo partieron en 10 partes. Entonces, hay 9 medidas para encontrar. Y cada partecita es 10%, 10%. Entonces, cuando hablo del decil 5, hablo del 50%, igual que la mediana, igual que el cuartil 2. Entonces, todo eso debe coincidir, o sea, mejor dicho, es lo mismo, porque es la misma posición. Entonces, más o menos por ahí va a ir la idea, ¿ya? Y el percentil ya es kn sobre 100, es decir, a toda la información lo divide en 100 partes. Entonces, hay 99 medidas para sacar ahí. Entonces, el percentil ya puede ser percentil 1, puede ser percentil 90, 99, 80, 70, toditos los valores, ¿no es cierto? Entonces, muchos de estos medidas son para encontrar porcentajes nada más, ¿no es cierto? De valores o de análisis que hagas a una variable. Y en las diferentes formas sus compañeros nos han dado una cátedra bastante aceptable, ¿sí? Muy entendido, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver en el tema 5 unos indicadores que son también como medidas de tendencia central y que tienen algunas pequeñas características, lo vemos en la siguiente sesión, ¿ya? Por ahora, entonces, los trabajos quedan así. Otro rubro más. Para cada variable agrupada en intervalos, perdón, agrupada en tablas de frecuencia, ¿no es cierto? Sacarle al menos 3 cuartiles
3 deciles y 3 percentiles. Así queda. Entonces, sacarle no sin nada, María, hallar e interpretar al menos 3 cuartiles, 3 deciles y 3 percentiles. ¿Sí? Así queda el trabajo individual. Y así vamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿para qué es esto? Para que ustedes vayan practicando. ¿Ya? Esa es la idea. Y nuevamente esperamos los contenidos de la siguiente sesión. ¿Ya? Vamos a tomar asistencia. Rapidísimo, sí, rapidísimo, para que no nos van a ganar. Y ahora sí la hora, ni tampoco el intranet. ¿Ya? Acá está. Abado Coña, que